Alabanzas al nombre de Jesús. Gracias a Dios por permitirnos estar acá en esta hora. Y no solamente en este sitio, sino en la presencia de Dios. Como dijo Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Amén. Nosotros debemos estar siempre en la presencia de nuestro Dios. Saludo especial para todas las personas que están también allí al frente de su pantalla, pendientes a través de las redes sociales para comer la palabra, para recibir esta palabra con agrado. A todos los amigos, las visitas, las personas que nos acompañan, bienvenidos en el nombre de Jesús. El Evangelio según San Juan, el capítulo número 14 y en el verso número 15 dice la promesa del Espíritu Santo. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Oremos, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar para que Dios entonces nos guíe, nos enseñe su palabra, nos dé la gracia, la sabiduría, y que usted, hermano, tenga humildad para recibir la palabra. Amén. Y que tenga también sabiduría, porque se necesita más sabiduría para oír que para enseñar. Amén. El que enseña está convencido de lo que dice, pero el que oye no está tan convencido. Entonces necesita más sabiduría el que oye. La Biblia dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Gloria al Señor. Cierre sus ojos, levante sus manos. Eterno Rey, oh Padre Celestial, ayúdanos, Jesús. Estamos delante de ti, Señor Jesucristo, en tu presencia, en tu voluntad. Dios mío, ayúdanos conforme a tu propósito, a tu voluntad, para traer una palabra de edificación, una palabra de vida eterna, Señor Jesús, para este pueblo. En tu nombre santo. Oh, te adoramos, Señor Jesús, y te bendecimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿cuántos damos gloria a Dios? Aleluya. Póngase cómodo. Gloria al Señor Jesús. Bueno, el no poder verlos a todos me da como una pequeña frustración, pero que Dios nos ayude. Amén. Gloria al Señor Jesús. Quiero, hermanos, introducir a la iglesia, seguramente durante algún tiempo, en un tema que es tremendamente trascendental, que es profundo, que es vital y que es esencial para la existencia de la iglesia y para poder sostenernos como cristianos. Alabanzas al nombre de Jesús. Y es la obra del Espíritu Santo. Amén. Y es la obra del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, hermanos, no podríamos existir como cristianos, no podíamos funcionar como iglesia, porque Dios se comunica con su pueblo a través de su Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Y Dios guía a su iglesia a través de su Espíritu. Gloria al nombre del Señor. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará. No dice que nos empuja, ni nos controla, ni nos manipula, nada de eso. Él lo que hace es guiarnos. Gloria al Señor. Nos guiará a toda verdad.
Gloria al Señor. Entonces, en la medida que uno va conociendo la verdad, entonces vive en ella. Y si usted vive en la verdad, hermano, entonces usted es un fiel seguidor de Jesucristo. Amén. Porque los hijos de Dios son aquellos que han conocido su palabra y viven en pos de la verdad de Cristo, o de la verdad que es Cristo. Amén. Gloria al Señor. Muchos hombres manifestaron tener la verdad, pero el Señor nunca manifestó tener la verdad. Él nos dijo, yo soy la verdad. Creo que hay una diferencia entre alguien que diga, no, yo tengo la verdad. Y otra cosa es decir, no, es que yo soy la verdad. Alabanzas al nombre de Jesús. Y entonces, como Él es la verdad, Él es el camino. ¿Y el camino a dónde? A la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor Jesús. Así que, hermanos, nosotros a través de la obra del Espíritu Santo aprendemos a percibir el pensamiento y la intención de Dios. Amén. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, que está en alguna situación y de pronto algo le vino a su mente. Dice, cuidado, no vaya por ahí. Cuidado, no haga eso. Entonces uno siente como un pequeño temor que uno a veces ni comprende de dónde vino, cómo llegó eso. Pero es el Espíritu de Dios ahí en tu mente y en tu corazón de alguna manera inquietándote y hablándote porque quiere guardarte. Quiere que tú no cometas un error o quiere que hables o que vayas a tal sitio o que hagas. Nosotros siempre lo decimos no es que tengo un sentir. De pronto ese sentir es que Dios está ahí. Pero hay que tener sabiduría también, hermano, e interpretar que la Biblia dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces, no todos los sentires son de parte de Dios, porque a la mente llegan cosas. Por ejemplo, Pedro tuvo un sentir cuando el Señor les estaba diciendo que era necesario que el Cristo padeciese, que muriese, que iba a ser entregado en manos de pecadores. Entonces Pedro tuvo un sentir, ay, pobrecito, Señor, no, que eso no le acontezca. ¿Y qué se llevó? Una cachetada más brava. Imagínense que llegue el Señor mismo y le diga a uno, apártate de mí, Satanás. Uy, Señor, ¿cómo que Satanás? Porque me eres tropiezo. O sea, que ese pensamiento que le llegó a Pedro no era del Señor. Porque a usted le pueden llegar pensamientos, hermano, a través de su inconsciente por los medios de comunicación que traen mensajes subliminales a la mente y de alguna forma quieren controlar el pensamiento de la raza humana. Entonces, usted cree que el pensamiento es suyo, pero resulta que eso se lo grabaron a usted ahí. Y usted tiene que tener ese discernimiento. Vienen, hermano, pensamientos a la vida que los pone el diablo. El diablo puede llegar y ponerle un pensamiento a una persona y una persona creer que eso viene de su corazón porque no tiene sabiduría ni discernimiento. Y entonces se va por ahí, pero resulta que es el diablo el que le está poniendo eso. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Pero el Señor no reprendió a Pedro, reprendió fue el espíritu que había en él, que le quería controlar. Porque si bien Dios no controla a nadie, el diablo sí quiere controlar. El diablo sí quiere manipular. El enemigo sí quiere tener control de tus pensamientos, de tus decisiones, de tus actos, de todo lo que es usted. Vienen pensamientos de parte de uno mismo, cosas que surgen realmente de su corazón, fruto de tus sueños, de tus propósitos, de tus ilusiones, de tu concupiscencia, de tus pasiones. Entonces, todo eso que uno tiene allá como un salpicón en la mente, de ahí pueden surgir cosas, hermano. Porque el Señor dijo que no es lo que sale de la boca del hombre lo que contamina al hombre. No es lo que entra por la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale. ¿Por qué? Porque del corazón es que salen los adulterios, las mentiras, todo lo que... Porque eso está ahí en la mente, está en el corazón. ¿Y cómo llegó eso ahí? A través de los sentidos, porque usted a través del tiempo y de la existencia, usted fue alimentando todo eso y eso fue formando un
un carácter en tu vida, bueno o malo, pero fue formando un carácter, y por eso es que el Señor dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que sabemos hablamos, de lo que hemos visto testificamos. Te está hablando de los sentidos, por donde entra la información y todas esas cosas. Entonces es del corazón que salen los pensamientos, los propósitos y todas esas cosas. Pero hay pensamientos que vienen también de parte de Dios. Cosas que Dios puede poner en tu mente y pueden poner en tu corazón. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Y cómo sé yo entonces cuando un pensamiento viene del diablo, del mundo, de mí mismo o de Dios? Conózcala. Métasela en su alma. Métasela en su ser. Medite en ella. Apréndala. Procure memorizarla. Y entonces usted va a saber cuál es el propósito y el pensamiento de Dios. A usted le llega un pensamiento, fíltrelo. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? No actúe inmediatamente, no sea impulsivo. Piense bien antes de hablar, piense bien antes de tomar una decisión. ¿Y usted qué va a pensar? Pensar a ver si eso sí le da la gloria a Dios. Pensar bien si con eso está exaltando a Dios. Pensar que lo que usted va a decir edifica o no edifica. ¿Destruye o no destruye? Usted tiene la oportunidad y usted inclusive puede hacerlo hasta en cuestión de segundos, pero si a usted se le viene un pensamiento y ¡fum!, de una vez reaccionó, entonces grandes errores irás a cometer en tu vida. Bendito el nombre del Señor. Nosotros somos hijos de Dios y debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Amén. Porque es Dios, hermano, cuando permite que nosotros seamos llenos de su Espíritu. Entonces que nos podemos constituir en una nueva criatura. Gloria al Señor. La Biblia dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero ahí no está hablando del ser llenos del Espíritu Santo, hablando en otra lengua, no, es tener a Cristo. Porque nosotros tendríamos primero, antes de abordar este tema de la obra del Espíritu Santo, es analizar por la palabra realmente quién es el Espíritu Santo. Porque eso es el tema que inquieta a la mayoría de las iglesias cristianas. Amén. Y por eso es que se fundamentan en el trinitarismo, porque ellos deducen y malinterpretan el lenguaje bíblico. Amén. Malinterpretan el lenguaje bíblico y consideran que el Espíritu Santo es un ser diferente al Padre, que es un ser diferente a Dios. Ellos lo interpretan de esa manera. De hecho, hermano, nosotros tenemos que tener sabiduría, porque si nosotros entendemos en el fundamento bíblico que la Biblia nos habla de un solo Dios, entonces usted, ¿por qué se deja confundir por algunos versículos que dan a entender que realmente sí hay dos o tres? Lo que hay que hacer es hacer un estudio profundo, pedirle a Dios revelación y que nos permita comprender esos versículos sin dejar de entender y creer que hay un solo Dios. Porque si hay una base y hay un fundamento. Amén. Gloria al Señor. Usted puede echar aquí 10 pisos para arriba, pero el fundamento sigue siendo el mismo. Y si el fundamento no está bien hecho y no está bien constituido, el edificio se cae. Por eso el Señor dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio. ¿Y por qué sabio? Porque edificó el edificio en un buen fundamento. Y Pablo dice: y nadie puede poner otro fundamento, el cual ya está puesto. ¿Y cuál es el fundamento? Cristo. Cristo es la base y es el fundamento de todas las cosas. Los demás versículos tienen su explicación, tienen su contexto, tienen su aclaración, pero usted debe seguir entendiendo que todos ellos están en el contexto de que Dios es uno. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. ¿Quién da alabanzas a Él? Podemos entonces, hermanos, entender quién es el Espíritu Santo
a través de los detalles más mínimos de la palabra de Dios. Porque si bien nosotros tenemos una versión de la Biblia, casi la mayoría usamos esta versión, aunque hoy en día hay una cantidad de versiones de la Biblia. Pero las versiones entre más antiguas son más genuinas. Amén. Son más genuinas, no que la palabra haya cambiado, pero sí han surgido versiones donde el ser humano ha intentado manipular la palabra de Dios y cambiar el sentido. Yo me enamoré de esta versión y nunca la he cambiado. Las otras versiones las leo, las consulto, comparo, pero me quedo con esta versión, aunque hay otras versiones muy preciosas. Lee el libro, la Biblia, Dios habla hoy. Esa versión es tierna, romántica, especial, amplía, hermano, las ideas y los contextos de la Biblia. Me gusta mucho leerla, también la Nácar Colunga. La gente dice, no, es que esas Biblias son católicas. No, las Biblias no tienen religión. Lo que pasa es que esas Biblias tienen incorporados unos libros apócrifos, ¿cierto? Y apócrifos es que son considerados no inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Pero sin embargo yo he leído libros apócrifos y me he enriquecido en muchos contextos porque hablan una cantidad de cosas. Por ejemplo, los macabeos. ¿Usted cree que los macabeos no existieron? Claro, los macabeos fue una familia que formaron una revolución para procurar liberar al pueblo de Israel de los babilonios, ¿cierto? Y fue una revolución y entonces Tobías habla de todo eso. Y aunque son libros apócrifos, uno aprende ahí en ellos. Entonces no le tenga miedo a esas versiones. No le dé miedo de ese tipo de cosas. La Biblia está conformada por detalles tan simples que mire que el Señor dijo, no pasará ni una tilde, ni una coma de esta escritura hasta que todo esto acontezca. Si bien esas palabras del Señor se están refiriendo es al fin de todas las cosas, al cumplimiento de las promesas y de los juicios de Dios. Él usa una analogía allí basada en las tildes y en las comas. ¿Y eso qué es? Son figuras, son signos gramaticales que le dan a usted a entender muchas cosas. Cámbiele la tilde a una palabra y ya le cambia todo el sentido. Y es la misma palabra. Pásela de ser aguda a ser grave o a ser esdrújula. Márquele el acento en una parte diferente y le dice cosas diferentes. Y es la misma palabra. Cámbiele la coma a una frase y te cambia toda la expresión y te cambia todo el sentido. Lo que está queriendo decir es que cada cosa en la palabra, cada palabra y aún cada signo, entonces nos quiere decir algo. Usted cuando lee la Biblia, usted debe saber entonces leer un signo de pregunta y también debe saber un signo de admiración. ¿Cuál es la diferencia de una coma, de un punto y coma, de un punto, de los dos puntos? ¿Cómo se separan las ideas o cómo se unen? Alabanzas al nombre del Señor. Creo que eso lo que nos está enseñando es que cada detalle, por simple que te parezca en la Biblia, tiene una profundidad y tiene un mensaje y tiene un interés. Ahora, yo estaba leyendo este versículo o estos textos que leímos al inicio, San Juan 14, que el Señor entonces dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Esa mera expresión, ustedes creen en Dios, entonces crean en mí. ¿Qué les está diciendo? Es que si ustedes creen en Dios, tienen que creer en mí porque yo soy Dios. Amén. Si ustedes creen en Dios, crean en mí porque es que yo soy Dios. No está diciendo un Dios. No está diciendo un enviado de Dios. No está diciendo ustedes creen en Dios, crean en mí. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Crean entonces en mí. ¿Por qué? Porque lo que Cristo es en su esencia y en todo su ser denota la divinidad. El apóstol Pablo dijo, porque en él, o sea, en Cristo Jesús, habita ni siquiera una parte. ¿Y cómo coge uno a Dios
y lo simplifica en un ser y en un cuerpo. Porque yo creo que el templo que construyó Salomón era más grande que una persona. En ese templo cabían miles de personas al mismo tiempo. Y Salomón miró el templo y dijo, no, pero ¿cómo es posible que Dios habitará con el hombre en la tierra si los cielos de los cielos no lo pueden contener? Pero él no se estaba imaginando o estaba pensando, hermano, que Dios iba a existir como un ser humano. Y que en ese ser humano iba a estar condensado todo. Es como cuando uno va a enviar un archivo de un computador a cualquier otra parte vía internet. Y el archivo es muy pesado y no pasa. Entonces, ¿usted qué hace? Hay una aplicación que usted comprime el archivo, ¿cierto? Lo vuelve más pequeñito sin perder su esencia. No estoy diciendo que Cristo sea más pequeñito, estoy hablando de un ejemplo de lo que es comprimir. Y entonces la persona que recibe el archivo ya simplemente lo descomprime y ya lo puede usar. Lo que Dios hizo, hermano, es meter toda su esencia y meter toda su gloria en un cuerpo, en un tabernáculo, sin dejar de ser lo que es. Por eso Pablo dijo, en él habita corporalmente, o sea, en ese cuerpo habita toda la plenitud. Uno puede decir, eso es una redundancia, porque la palabra todo y la palabra pleno y la palabra íntegro son sinónimos que apuntan a lo mismo. Dice, toda la plenitud de la deidad habitan en el cuerpo de Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es perfecto hombre y es verdadero Dios. Ahora, entonces Cristo ya aquí en este texto está diciendo, creéis en Dios, creed también en mí, pero crean en mí por lo que soy, por mi esencia, por mi gloria, por mi poder. Amén. Ahora él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y entonces el Señor comienza a hablar del Padre. Y comienza a hablarle a los discípulos del Padre, el Padre por aquí, el Padre por allá. Porque Cristo, hermano, estaba dando testimonio de su deidad y de su gloria. Y él usa la figura, hermano, una figura muy interesante, donde él manifiesta y dice, es que nadie puede dar testimonio de sí mismo, sino que otro da testimonio de él. Y él en ese sentido está dando testimonio de Dios. Está dando testimonio del Padre como si fuera alguien aparte para que ellos pudieran comprender. Entonces los discípulos se confunden un poquito y le dicen, Señor, pero muéstranos al Padre. Usted nos habla del Padre y nos habla del Padre. Muéstrenos al Padre. Ni siquiera nos está diciendo, le están preguntando, le están diciendo, enséñanos al Padre, sino que se los muestre. O sea, ellos pretendían ver a Dios. Nosotros queremos ver a Dios, muéstrenos al Padre. ¿Y qué les dijo el Señor? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido. Y como ellos le estaban diciendo era que les mostrara al Padre, les dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así es sencillo. Sin tanto misterio, ¿qué les está diciendo ahí el Señor? Literalmente les está diciendo, es que yo soy el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso Pablo dice que el misterio de la piedad es indiscutible. No tiene razón de ponerse a discutir sobre eso porque es básico, es esencial. Ahora entonces les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. El texto que leímos, a partir del verso 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre. La gente dice, mire que es que el Señor está orando y ¿a quién le ora? Recuerda, hermano, que la Biblia habla de los asimismos de Cristo.
Para nosotros no tiene lógica. Para nosotros, hermano, uno dice, no, pero es que eso no tiene sentido. Pero es que lo que no tiene sentido para nosotros, para Dios lo tiene todo. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura. Cuando dice locura es que no tiene sentido. No es objetiva. No tiene claridad. No tiene explicación. Eso es una locura. Porque la palabra de la cruz es locura, dice, a los que se pierden. No que la palabra de la cruz sea una locura. Porque muchos usan ese texto para decir, no, esto es una locura, hermano. No, el evangelio no es una locura. Es una locura a los que se pierden. Los de afuera nos miran, creen que estamos locos y una cantidad de cosas, pero aquí nosotros no nos pintamos la cara y no. Eso lo hace la gente por en un estadio, pero ellos sí están cuerdos. Pero ellos sí están cuerdos, ¿cierto? Mire que el religioso normalmente todo el año peca, adultera, miente, roba, hace de todo, pero en Semana Santa no comen carne porque es pecado. Eso sí es una locura. Es falta de cordura y falta de objetividad, y ¿cierto? Se justifican con eso. Entonces Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así que así no tenga sentido para el mundo, para nosotros tiene un sentido. Porque Cristo oró a sí mismo. Pablo le dijo a los filipenses, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, ¿cómo? A sí mismo. ¿Y cómo se despoja uno a sí mismo? Tomó forma de siervo por sí mismo, se hizo obediente a sí mismo. Alabanzas al nombre de Jesús. Se hizo siervo a sí mismo, se hizo obediente a sí mismo, obedeció su propio mandato y su propia palabra. ¿Cómo lo hizo? A sí mismo, se humilló a sí mismo. ¿A quién oró? Oró a sí mismo. Oró a sí mismo. Así para el mundo no tenga sentido, para nosotros tiene todo el sentido. ¿Por qué Cristo se bautizó? Si la Biblia dice que en él no se halló pecado y el bautismo es para perdón de pecados. Cuando Jesús llegó donde Juan el Bautista lo reconoció y dijo, tú vienes a mí cuando yo debo de ir a ti. Y el Señor le dijo, es que es necesario cumplir toda justicia. El Señor se bautizó, es como quien dice, si yo me bautizo, de aquí para abajo todos se tienen que bautizar. Si yo oro, de aquí para abajo todos tienen que orar. Si yo me humillo, de aquí para abajo todos se tienen que orar. Si yo obedezco, todos tienen que orar. Así es sencillo. No le ponga más. No se complique. No trate de buscar algo. No, ¿qué es que eso? Eso es así de sencillo. Aunque la palabra de Dios es profunda, también es sencilla. Créala. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Entonces hubo una cantidad de cosas que Jesús hizo y la hizo a sí mismo. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre, dice, y os dará otro consolador. Ese consolador es el Espíritu Santo. Pero el Señor está hablando de otro como si fuera otro ser, como si fuera otra persona, y el mundo no entiende que es simplemente otra manifestación, otra forma de dejarse conocer, de manifestar su obra, de cumplir su propósito, de hacer su voluntad. ¿Y cómo sé yo entonces la interpretación de ello? Ahí mismo está el contexto. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, y dice, para que esté con vosotros para siempre. El Señor le está diciendo, Dios les va a dar a ustedes un consolador. Y ese consolador va a estar con ustedes para siempre, porque yo, como me están viendo en este instante, no voy a estar con ustedes para siempre. Porque yo me voy. ¿Cómo se iba a ir? Se iba a ir de su vista, de la manera en que ellos lo conocieron, porque ellos conocieron a Cristo Jesús, fue en la carne.
Pablo le dijo eso a los apóstoles cuando lo estaban juzgando, cuando están diciendo, no, es que usted es un aparecido, ¿usted qué le pasa? ¿Usted quién es? Y él les dijo, un momentico, señores, es que ustedes a Cristo lo conocieron en la carne, pero yo lo conocí de otra manera. Cuando iba camino a Damasco, yo lo conocí de otra manera. Y no crean que porque lo conocieron en la carne, entonces ustedes son lo máximo, porque yo también soy apóstol llamado por Jesucristo, por voluntad de Dios. Y se quitó, hermano, su saco y les mostró las marcas en la espalda. Comenzó a decirles, vea, yo he sido azotado, he sido apedreado, he estado en naufragios, he estado en hambres, he estado en escasez, he tenido desnudez, frío. Y comenzó a decirles esto, pero aquí estoy. Ustedes no digan que porque ustedes conocieron al Señor en la carne, ellos no son más grandes porque conocieron a Cristo en la carne. Nosotros ahora lo conocemos de otra manera. Porque el Señor Jesús le dijo a Tomás, tú creíste porque viste. Más bienaventurados los que creyeron sin haber visto. ¿Quién tiene alabanza para el Señor Jesús? El Señor les está hablando de otra manifestación de Dios, una manifestación que garantizará estar con ellos para siempre. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Señor usa una expresión que para los discípulos es totalmente nueva. El Espíritu de verdad. El Señor comienza a hablarles del Espíritu Santo. ¿Usted cree que para ellos era normal esa expresión? En el Antiguo Testamento al Espíritu de Dios no lo conocían como el Espíritu Santo, sino que lo llamaban era el ángel de Jehová. ¿Usted recuerda el texto? Mas el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y dice la Biblia, y Dios envió a su ángel. En algunas ocasiones Dios envió ángeles, pero no los llamaba de esa manera. Pero cuando se refería a su propia presencia, entonces decía el ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová es el Espíritu Santo. Porque el ángel de Jehová es Dios mismo que venía y hacía lo que tenía que hacer y tomaba a los que tenía que tomar. Y el Señor llegaba y llenaba con su presencia a una persona, pero las personas que recibían el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento lo recibían solamente temporalmente. Pero luego el Señor cumplía su función o su propósito con ellos y luego se iba y ellos quedaban así. Elías fue lleno del poder del Espíritu Santo, hermano, y entró allá al castillo del rey Acab, y aquí había un desfile de soldados, aquí había otro desfile de soldados armados hasta los dientes, mirándolo ya con ganas de matarlo, y él entra todo envalentonado por ese tapete y llega hasta el trono del rey. Le dice, oh rey Acab, vive Jehová en cuya presencia estoy. Estaba envalentonado, no tenía miedo de nada. Claro, estaba lleno del poder de Dios. Y sintió que Dios estaba, hermano, inundando su corazón y su vida. Y por eso dice, en cuya presencia estoy. Y entonces le dice, vea, no va a caer lluvia del cielo hasta que yo diga. Imagínate, él se sentía. Y enseguida salió, hermano, a la calle y estaba el pueblo de Israel todo confundido, sin saber qué hacer. Bueno, ustedes no saben a quién servir. Ustedes verán si sirven a Baal, a Acera y a todos esos dioses, pero yo le voy a servir al Señor. Venga, vamos a hacer una prueba a ver quién es Dios. Y eso construyó un altar, hermano, y entonces los profetas de Baal y de Acera no pudieron hacer nada, hermano, y eso con cuchillo. Usted conoce bien la historia, pero finalmente, hermano, Elías construye el altar, echa agua, hermano, desperdicia agua, dice la gente, porque había sequía. Y él tirándole agua a un sacrificio que iba a prender, hermano, con fuego, échele fuego a la madera a ver si la prende. Por ahí hay algunas que han intentado prender fuego con leña mojada y él lo hizo. Y oró, hermano, y descendió fuego del cielo. ¿Por qué sucedió eso? Porque él estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Y qué pasó en adelante? Cuando esa escena pasó, al otro día, el Espíritu de Dios volvió y se fue. Y cuando el Espíritu de Dios volvía y salía de ellos,
entonces ellos entraban en depresión. Más de uno ha sentido esa sensación. Cuando usted contrista al Espíritu Santo, usted siente una tristeza en su alma. Usted se siente avergonzado y no es capaz ni de orar. Y hasta piensa no volver a la iglesia, porque lo contristó. Ellos no lo contristaban voluntariamente, el Espíritu de Dios se iba, porque para ellos no era esta promesa que nosotros tenemos. Entonces, cuando el Espíritu de Dios salió de Elías, él se fue caminando, hermano, no porque a esta mujer le dijo que lo iba a mandar a matar. Él salió, hermano, deprimido porque ya no sentía la presencia de Dios y hubo una tristeza tan grande en su corazón que se quería morir. Oh, Jehová, yo no soy mejor que mis padres. Quíteme la vida porque yo sin su presencia no tengo propósito. David, hermano, estuvo lleno del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se fue de él estuvo triste, cometió un pecado. Y en su humillación le dijo al Señor, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque el sentido de mi vida es tu presencia. El sentido de mi vida es tu Espíritu. El Espíritu Santo se había ido y cuando se iba ellos quedaban en depresión. Esa gente quedaba, pero ahora nosotros, Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Y el Señor le dice a los discípulos, para que esté con vosotros para siempre. Y usa por primera vez esa expresión, el Espíritu de verdad. Ellos no saben, ¿cómo así que el Espíritu de verdad? ¿A qué se refiere con el Espíritu de verdad? ¿Quién es el Espíritu de verdad? Y ellos comenzaron a entender porque el Señor también comenzó a decirles, el Espíritu Santo. Y les dice en el texto, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Por dos razones. Habían dos razones por las cuales el mundo no podía recibir el Espíritu Santo. Primero, porque no le ven. Y segundo, porque no le conocen. Hermano, la vida cristiana está fundamentada en dos cosas. En la presencia de Dios y en el conocimiento suyo. Si usted se limita solamente a la presencia de Dios, el día que no lo siente, usted se deprime y se va. Y no vuelve. Es que yo ya no siento nada. Ay, qué culto tan frío, no se sintió nada. Entonces ya empezamos a juzgar el culto. Pero no todos los cultos se trata de sentir la presencia de Dios. No siempre que usted se arrodilla siente a Dios. Es más, son menos las veces que lo sientes que las veces que lo siente. Porque usted se arrodilla a orar, hermano, y si usted es un convencido de la presencia de Dios, usted tiene que batallar mucho rato para poder sentir algo. Eso de que usted, hermano, se va a arrodillar y va en el aire y ya está hablando en lenguas. Yo he visto gente así que llegan al culto y saludan a todo el mundo y no se han arrodillado y ya están hablando en lenguas. Yo, ¿cómo así? No es así tan fácil tampoco. Ojalá eso fuera así. Pero si fuera así tampoco sería productivo. ¿Por qué? Porque no valoraríamos su presencia. Uno tiene que batallar para poder sentir la presencia de Dios. Pero el fundamento no está solo en sentir su presencia. El fundamento está también en el conocimiento de su palabra. Porque eso es lo que el Señor les está diciendo. Ellos no pueden recibir el Espíritu Santo primero porque no le ven y porque tampoco lo conocen. Porque no saben quién es el Espíritu Santo. Nosotros entendemos quién es. Y mire lo que el Señor les dice. Pero vosotros le conocéis. Alabanzas al nombre de Jesús. Mire el contexto. Mire el contexto. No se meta en nuestra época ni en este momento. Piense en el contexto. Jesús está en la carne. Está vivo. Aún no ha sido crucificado. Aún no ha sido glorificado. Ellos no tenían todavía la revelación de la palabra, porque ellos recibieron la revelación de la palabra fue luego de que el Señor resucitó, porque ellos no entendían nada. Y después de que el Señor resucitó, dice la Biblia que el Señor sopló en ellos y les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. O sea que antes de ahí, esa gente a veces no entendía ni pito. Ellos se ponían a escuchar al Señor. Quedaban más aburridos a veces. Y por eso el Señor, pero muéstrenos al Padre, Señor, pero esto, Señor. Y le decían una cantidad de cosas porque ellos todavía eran niños.
No eran apóstoles aún, apenas eran discípulos. Discípulo es un aprendiz. Entonces, métase en ese contexto. Cristo todavía está en la carne, no ha muerto. Ellos todavía no comprenden la escritura. Y el Señor les está diciendo, ustedes conocen el Espíritu de verdad, lo que pasa es que no se han dado cuenta. Ellos, el Espíritu de verdad, nosotros lo conocemos. Y Él les dice, vosotros le conocéis, les dice, porque mora, y mire, aquí es donde la gramática juega una parte importante y trascendental en la escritura. Les dice, porque mora con vosotros. Y luego, después de una coma, usa una conjunción y para unir dos expresiones. Y les dice, y estará en vosotros. Entonces, primero usa esta expresión, porque mora con. Quiere decir que Él está con ellos en la carne. Ustedes están aquí conmigo. Yo estoy con ustedes, pero todavía no estoy dentro de ustedes. Por eso es que ellos no entendían, por eso es que ellos no comprendían, por eso es que ellos no eran capaces de reprender demonios. No, ya pero un muchacho endemoniado y ellos intentando reprender. Señor, vea, sus discípulos no han podido aquí liberar a mi hijo. Hombres de poca fe. Amén. Cierto, les dijo, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Porque ellos todavía no estaban llenos. Ellos estaban con el Señor. Y ellos simplemente veían lo que Él hacía, oían lo que Él decía, la demostración de su poder, pero ese poder aún no estaba en ellos. El Señor estaba, dice, porque mora con vosotros. Le está diciendo, es que el que está aquí con ustedes soy yo. No me están viendo, vea, tóquenme. Y Él estaba con ellos, comía con ellos, recostaban la cabeza en su pecho, se reían, comían juntos, dormían juntos, hermano, navegaban juntos, caminaban juntos, lloraban juntos. Y ellos cada vez se impresionaban más por todo lo que Él hacía, porque ellos llegaban y se miraban y decían, pero ¿quién es este? Que aún el viento le obedece y la mar a su voz calla. Viendo todos esos milagros y se preguntaban, pero ¿quién es este? Quedaban ahí como aterrados. Y el Señor les dijo, este que mora con vosotros, que les está hablando en presente, porque esa frase y esa expresión está en presente, dice, porque mora con vosotros, pero no en nuestro presente, sino en el presente de ellos. Por eso estoy diciendo, ubiquémonos en el contexto en el que ellos estaban. Porque mora con vosotros, y ahí sí les habla en futuro. Les dice, y estará en vosotros, o sea, dentro de ustedes. ¿Cómo iba a estar el Señor dentro de ellos? Si en la carne no lo podía hacer. Porque Él no iba a invadir el cuerpo, Él no iba a poseer el cuerpo de nadie. Los que poseen son los demonios. Los demonios poseen el cuerpo de las personas y los controlan, los manipulan y hasta intentan matarlos. Pero el Espíritu Santo no posee. El Espíritu Santo llena. El Espíritu Santo lo que hace es entrar a la vida del hombre. Amén. Y ampliar su capacidad espiritual y de fe y de autoridad y de poder. Es un poder extra que entra a nuestra vida que entonces le da sentido y esencia a la existencia. Pero el Señor en el momento estaba con ellos. Por eso les dice, y estará con vosotros. ¿Cuándo iba a estar con ellos? Cuando descendiera. Les dice, vuelvo a tomar el texto desde el inicio. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Primero, porque mora con vosotros. Él estaba con ellos ahí en la casa. Luego les dice, y estará en vosotros. Y vamos a analizar el contexto. No os dejaré huérfanos. Al decirle que no los va a dejar huérfanos, le está diciendo, yo los voy a adoptar. Y si alguien adopta a un niño, ¿en qué se convierte? En su padre. Porque el padre no es el que engendra. Usted lo pudo haber engendrado cualquiera, pero su papá es el que lo crió.
El que le dio amor, el que respondió por usted, el que trabajaba para llevarle a usted la bendición. El que lo amó, el que lo educó, ese es su padre. Y hay gente que no reconoce como padre a su padre, y no al abuelo o a un tío o a otra persona, que fue el que estuvo al tanto. Y entonces el Señor los dice, no os dejaré huérfanos, yo soy su padre. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad, privilegio de ser hechos hijos, porque no éramos hijos. Estábamos separados, lejos de sus promesas, de sus bendiciones, de su relación. Les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Antes estábamos lejos de sus promesas. Dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Nosotros en otro tiempo estábamos lejos de Dios, de sus promesas, del conocimiento, de su presencia, lejos de la salvación. Éramos extranjeros y peregrinos, pero Él nos trajo, nos convenció, nos llenó de su presencia, nos perdonó y nos adoptó. Y el Señor le está diciendo, no os dejaré huérfanos. Dice, vendré. Esa A que hay ahí es importante. Ojalá usted se interese por aprender gramática. Y le digo que cuando estaba en la escuela era el peor en la materia de español. Pero cuando comencé a estudiar la Biblia, me interesé. Porque si usted no aprende a leer y a leer bien, entonces usted se va a perder todo esto. Usted va a leer y va a entender lo primero que le ocurrió. Y dice, vendré a vosotros. Ese A quiere decir, yo voy a venir y voy a entrar. Y voy a entrar en su vida. Vendré a vosotros, dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. Claro, porque a él lo veían hecho hombre. Toda la gente, Jesús, sea así, el hijo del carpintero. Y ese pues, ¿de dónde sacó tanta sabiduría? No están sus hermanas con otros. Eso decían sus cuñados. No están pues sus hermanas con otros. Eran los que más le criticaban la propia familia. Sus propios hermanos no creían en él. Santiago y Judas vinieron a creer en el Señor después de que resucitó. Pero Judas Tadeo, no Judas Iscariote. Que Judas Iscariote se ahorcó. Judas Tadeo, el que escribió la carta de Judas, era su hermano. Y Jacobo, que también era conocido como Santiago. No Jacobo, el hermano de Juan, porque es que en la Biblia hay muchos nombres que usted no los puede confundir. Y ellos no creían en él. Ay, ¿de dónde sacó tanta sabiduría? Porque lo veían como un hombre sencillo. Entonces el Señor les dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. Dice, pero vosotros me veréis. ¿Y cómo lo van a poder ver? Les da dos razones. Dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y mire lo que les dice, en aquel día, el día que ustedes sean llenos del Espíritu de verdad, de ese Consolador que les estoy hablando, verso 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy, no dice con mi Padre, dice yo estoy en mi Padre. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Gloria al nombre del Señor Jesús. Le dijo Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y Jesús le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mi palabra. Y cuando usted, hermano, recibió el poder del Espíritu Santo, ¿cuántos recibió? Un poder. El poder de Dios. El poder del Espíritu Santo.
Alabanzas al nombre del Señor Jesús, el poder del Espíritu Santo. Y entonces Pablo dice, porque el Señor es el Espíritu, ¿cierto? Y el mismo Señor Jesús dijo, porque Dios es Espíritu. Y Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando el Señor se le manifestó a Juan en la isla de Patmos, Juan vio fue a Jesús. Juan no vio a otro. Lea bien el capítulo 1 de Apocalipsis, que habla de la revelación de Jesucristo. Amén. Y cuando Jesucristo, hermano, entonces se le manifiesta a Juan, le dice en el verso número 8, yo soy el alfa y la omega. Alfa y omega son la primera y la última letra del abecedario griego. Yo soy el alfa y la omega. Y dice, principio y fin. El Señor lo que está diciendo es, todo comienza en mí y todo terminará en mí. O sea que en la mitad no hay nada. ¿Sí o no? En la mitad no hay nada. Yo soy el alfa y la omega, principio y el fin. ¿Dice quién? Dice el Señor. Dios mismo, el mismo Señor Jesucristo le está diciendo a Juan, yo soy el Señor. ¿Y qué dijo Pablo? Porque el Señor es el Espíritu. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso. Alabanzas al nombre de Jesús. Para entender la obra del Espíritu Santo, hay que tener claro, muy claro, quién es el Espíritu Santo. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su voluntad? Alabanzas al nombre del Señor. ¿Qué quiere Él? ¿Qué quiere que nosotros comprendamos? ¿Qué quiere Él que nosotros entendamos? Y entonces el apóstol dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Ahora, cuando usted le entregó su vida a Dios, ¿a quién recibió en su corazón? ¿No fue a Cristo? Usted no recibió, fue a Cristo. Y cuando Cristo viene a su corazón, entonces Pablo dice, de modo que si alguno, no dice que tiene. Porque la gente, no, yo tengo a Cristo. Es que no se trata de tener a Cristo. Porque el texto no dice así. De modo que si alguno está no con Cristo, los que estuvieron con Él fueron los discípulos, porque estuvieron con Él en la carne. De modo que si alguno está en Cristo, aleluya, nueva criatura es. El Espíritu Santo entra a nuestra vida, hermano. Nos guía, nos muestra el camino, te dice, mira, es por aquí, pero usted es el que decide si lo sigue o no. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él no las está empujando, Él no las está arriando, Él es un pastor, no un arriero. Y hay una diferencia entre un pastor y un arriero. Yo estuve en pueblos varios años y caminaba las veredas y veía cómo las personas arriaban el ganado y las bestias y les daban con un surriago y hacían duro así con eso, el riego traqueaba como una papeleta. Y yo digo, así no se guía una oveja, así se empujan, son bestias y animales, ¿cierto? Pero las ovejas conocen a su pastor. Y conocí también un hermano que administraba una finca grande, hermano, y él administraba una cantidad de ganado, y él no era un arriero, él era un pastor. Y entonces me decía, venga, pastor, venga, mire, era esto tan especial. Y él llegaba y silbaba, y ahí mismo todos esos animalitos levantaban la cabeza, y las comenzaba a llamar por su nombre. Ay, se les sabía el nombre a todas.
y ellas tenían unas campanitas. Hermano, y se dejaban venir solitas, él no tenía que ir para allá ni a pegar, se venían solitas, porque sabían a qué venían. Y si las ordeñaba otra persona, no se dejaban. Escondían la leche o pateaban, pero como él era el que las tocaba, le tocaba la cabeza, les tocaba el anca, la ubre, empezaba a ordeñarlas, les hablaba, les decía un poco de cuidado, animalito ahí comiendo felices y él ordeñando. Y nadie le sacaba tanta leche a esas vaquitas como él, porque no se dejaban de otro. Bendito el nombre del Señor. Él no era un arriero, era un pastor, no de ovejas, de vacas. Pero si tú eres una oveja. David dijo, hermano, Jehová es mi pastor. Si yo digo que Jehová es mi pastor, ¿qué estoy diciendo? Que yo soy su oveja. Y si yo soy su oveja, me dejo guiar por su palabra. Él no necesita controlarte, ni manipularte, ni obligarte a nada. Él dice, el que quiera ir en pos de mí, tome una decisión. ¿Cuál decisión? Niéguese a sí mismo. Y la única manera de tener la capacidad de negarse a sí mismo es cuando tú permites que el Espíritu Santo llegue a tu vida y te dé poder. ¿Poder para qué? Poder para poder. Estemos en pie, démosle gracias al Señor Jesús. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.